Y enseguida vamos a nuestra tercer plática del módulo de ginecología. Vamos a presentar ahora a una querida y una de mis más grandes maestras en la unidad médica de alta especialidad número 23. Se trata de la doctora Cristal Azucena de Santiago Aguirre. Ella tiene especialidad de ginecología y obstetricia por la Universidad Autónoma de Coahuila. Es subespecialista en biología de la reproducción por la Unidad Médica de Alta Especialidad número 23, siendo parte de la generación número 3. Está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Tiene diplomado en profesionalización docente por la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado de Ética y Normatividad en la Investigación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es profesora titular de Biología de la Reproducción y de Endoscopía Ginecológica en la especialidad de Ginecología Obstetricia avalada por la Universidad de Monterrey. Es profesora adjunto de la subespecialidad de Biología de la Reproducción en la UMAE número 23. Presidenta del Comité de Ética de Investigación en la misma UMAE número 23 y actualmente forma parte del Servicio de Biología de la Reproducción de la UMAE número 23. Doctora, bienvenida. Buenas tardes a todos. Bueno, el tema que les voy a presentar el día de hoy, como titula Impacto de la menopausia quirúrgica por absceso pélvico. Ahorita, muy bien, como ya nos explicó el doctor Santos, una introducción sobre lo que respecta al sangrado que se puede presentar en la etapa o en la transición a la menopausia, pues es importante considerar algunas de las definiciones que mencionaba el doctor con respecto a esa etapa o esa transición, por lo que iniciaré con unos puntos de forma introductoria. Me pasan la siguiente, por favor. Gracias. Les comentaba que de forma introductoria, algo nos hablaba ya el doctor Zairi Santos acerca de esta etapa de la menopausia, que esta, como comentaba, supone aquella evento, aquella etapa en la vida en que la mujer va a tener el final de su vida reproductiva. La transición de pasar de la etapa reproductiva a no reproductiva es dentro de un parámetro de un rango de años y no es algo súbito. De forma fisiológica conlleva un tiempo normal para poder llegar a esta conclusión o culminación precisamente de la vida reproductiva. El síndrome climatérico, que a veces podemos confundir un poquito estas definiciones porque se manejan muy frecuentemente como sinónimos. El síndrome climatérico pues hace referencia, como su nombre lo dice, un síndrome en la cual es el conjunto de los signos y los síntomas que se presentan precisamente en esta etapa de la perimenopausia y la posmenopausia. Y estos incluyen tanto los síntomas vasomotores típicos que conocemos como bochornos, todos los calores, lo que varias de las pacientes refieren, así como también alteraciones del sueño y alteraciones del estado de ánimo, alteraciones psicológicas y datos urogenitales como atrofia, dispareunia, que también se van presentando de forma escalonada y por lo general tienen una progresión. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? No está funcionando. Bueno, entonces, como comentaba, en muchos casos, después de la menopausia, aún va a transcurrir una tercera parte de la vida reproductiva. Es por eso que estos temas ahorita tienen mucha importancia, mucho interés y auge, porque anteriormente la menopausia se manejaba como la muerte social para la paciente. Ya al atravesar esa etapa era pues históricamente se manejaba como que ya no iba a continuar con su vida social por todas las repercusiones que iba a tener fisiológicas, emocionales, sociales y todas las implicaciones que eso conlleva. Actualmente vemos que pues no es así, sino que
incluso en pacientes con su menopausia fisiológica va a transcurrir ciertos años, por lo cual la calidad de vida, que es lo que está teniendo también mucho auge o interés, es un aspecto importante que tenemos que manejar con nuestras pacientes, ver si realmente toda esta sintomatología afecta su calidad de vida. La calidad de vida es algo subjetivo que se puede objetivar mediante ciertas herramientas o escalas en la cual vamos a representar qué tanto le puede afectar a una paciente esta etapa de transición, que como digo, de forma fisiológica conlleva varios años. ¿Me pasa siguiente, por favor? El doctor en la plática que me antecedió hablaba un poco de esta clasificación de Stroop. Me pasa siguiente, por favor. Este es como el cuadro completo. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco más de énfasis a lo que él mencionaba, haciendo referencia a esta etapa de transición y la posmenopausia. Aquí, sobre todo, lo que me interesaría comentar es que precisamente esto que les decía, que la etapa de transición a la menopausia va a tener una variabilidad en su duración de años. Si se fijan, en la parte inferior donde cambian los colores, viene la duración de cada una de las etapas que en primera instancia la transición temprana es variable. En la transición a la menopausia tardía tiene un promedio de duración entre 1 a 3 años y posteriormente en la posmenopausia pues va a tener diferente duración, 2 años, 3 a 6 años y la vida restante. Si se fijan, realmente es un proceso que toma su tiempo porque es precisamente, como les decía, como una escalada a estar pasando de la etapa reproductiva a la no reproductiva. Por eso la idea de ponerlo en esta diapositiva. Siguiente, por favor. Entonces, eso es importante enfatizarlo, sobre todo porque, como les comentaba, la presencia de los síntomas va a ser muy variable dependiendo de cada persona, pero también va a ser variable dependiendo justamente de la etapa en esta clasificación de Stroop que todos debemos de conocer y dominar. Dentro de los principales síntomas que se pueden presentar son, en el caso de los síntomas vasomotores que comentábamos. Muchas gracias. De los síntomas que comentábamos, las irregularidades menstruales que se comentaron en la plática anterior van a ser uno de los síntomas pivotes que van a marcar esta etapa de transición. También se van a presentar síntomas vasomotores, como ya habíamos comentado, al igual de trastornos emocionales, ansiedad, depresión, alteraciones en el estado del sueño, el aumento de peso también puede ser una característica en estas pacientes, dolores articulares, así como en etapas más tardías un síndrome urogenital. Esto es lo que comúnmente se encuentra. Esto hablando de una menopausia fisiológica, por eso quise iniciar en esta etapa para ubicarnos de cómo va a ser ese proceso fisiológico en el cual se debe de ir presentando cada una de estas y haciendo el énfasis de cada mujer va a tener una presentación variable dependiendo de cada una de ellas. Diferente a cuando esto se presenta antes de los 40 años. Cuando esto se presenta antes de los 40 años, integra un diagnóstico que se llama insuficiencia ovárica primaria. En este caso, pues es una situación anormal. Lo que debe de ser es que toda esta escalada de síntomas y signos deben presentarse posterior a esta edad y cuando se presentan antes, esto se debe a que hay una depresión folicular, tanto parcial como total, hasta llegar a niveles de hipoestrogenemia. Al haber la depresión folicular, disminuyen los estrógenos y secundariamente aumenta la hormona folículo estimulante, que de hecho ese es uno de los criterios diagnósticos para esto de la insuficiencia ovárica primaria. Como les comentaba, esto es patológico, no es lo ideal que la mujer empiece a atravesar o a iniciar con estos cambios por hipoestrogenemia previo a los 40 años. Y esto se sabe que si tiene un diagnóstico de insuficiencia ovárica, el manejo también va a ser diferente y la terapia de reemplazo hormonal pues debe ser iniciarse antes que en un proceso fisiológico posterior a los 40 años porque va a tener mayores repercusiones en cuanto a su sintomatología y también a la repercusión que va a tener ósea y cardiovascular de la paciente, ya que se pierde la protección de los estrógenos que sabemos que confieren estas dos cosas. Bien, entrando un poco en tema, ya ubicándonos de qué se trata la menopausia, de qué se trata el climaterio fisiológico, de qué se trata todo este síndrome, que es el conjunto y los signos de signos y síntomas que acompañan esta etapa, bien, sabremos que si ocurre antes de los 40 años, les comentaba, es anormal.
pero también hay otros motivos por los cuales puede haber un cese abrupto de esta función hormonal, específicamente estrogénica, antes de los 40 años en las pacientes. Y cuando es por extirpación de ambos ovarios, esto se llama insuficiencia ovárica quirúrgica. Cuando se realiza antes de la edad natural de la menopausia, da como resultado que hay una reducción tanto repentina y súbita, precisamente de todos los esteroides que se producen en el ovario. Principalmente aquí lo que más nos interesa, pues los estrógenos, sabemos son los estrógenos, la progesterona y los andrógenos. Pero en el caso de los estrógenos, en una persona joven o menor de 40 años, las repercusiones que implicará a nivel óseo, metabólico, cardiovascular, pues sabemos que van a ser importantes. Y así también se sabe que los síntomas no van a presentarse en escalada, como estaba explicando en las diapositivas anteriores, que de forma fisiológica debe ser un proceso que tiene su progresión en años. En este caso no, se puede presentar la sintomatología tan súbita como en 1, 2, 3 meses, como ahorita lo voy a mostrar en el estudio que hicimos aquí en LUMAE. Entonces, esto que sean súbitos los síntomas, además de ser el periodo de inicio de la sintomatología más corto o más rápido la presentación de estos, son más graves. La paciente manifiesta sintomatología con una mayor severidad que en una persona que tiene su presentación de sintomatología progresiva, como les comentaba. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué tanto les afecta a estas pacientes? Porque, pues bueno, es lógico pensar, si la paciente no tenía por qué perder sus hormonas antes de los 40 años, seguramente va a tener sus repercusiones hormonales por ausencia de las mismas, metabólicas, como les decía, óseas, cardiovasculares, pero ¿cómo vamos a saber qué tanto le afecta en su calidad de vida a la paciente? Ya sabemos lo biológico, lo somático, pero ¿qué más repercusiones va a tener en la paciente? Para saber qué tanto le afecta en la paciente existen diferentes instrumentos para medir la calidad de vida en el climaterio, que al inicio de la plática les comentaba. La calidad de vida es un término que se usa actualmente para definir una subjetividad o lo que la paciente siente de forma objetiva. ¿Cómo lo vamos a objetivar? Debido o mediante diferentes índices y escalas que hacen una serie de preguntas, porque se hace un interrogatorio, en donde se le va a atribuir un puntaje de acuerdo a estos síntomas que presenta y en base a eso se da una calificación de qué tanto le está afectando a la paciente en su calidad de vida de forma leve, moderada o severa. Dichos instrumentos de medición, que es conveniente también conocerlos, estar inmersos en estos procesos, porque esto aplica a todas las pacientes que atravesen por un síndrome climatérico, ya sea una menopausia quirúrgica o insuficiencia ovárica quirúrgica o un proceso fisiológico, aplican estas mismas escalas. Dichas escalas, pues el más conocido quizá por la mayoría es el índice de Blatt-Kupperman. Sin embargo, algunos de estos índices dejan de lado o no toman en cuenta todos los síntomas que la paciente puede tener y hay algunas escalas que son un poco más extensas, para lo cual quizá es complicado aplicar a cada paciente todas las preguntas, que incluye a lo mejor más de 30, 40 cuestionamientos. El Women Health Questionnaire también es otra herramienta que se utiliza y aquí pues pongo varias de las escalas que se pueden utilizar. La que utilizamos en este protocolo es la de la MRS, que en esta diapositiva se las estoy poniendo porque es la que usamos generalmente ahí en la UMAE. ¿Por qué es la que usamos ahí por lo general? Porque es la que engloba de forma más completa la sintomatología que la paciente pueda referir. Si se fijan en la diapositiva, en la parte inferior, se le otorga un puntaje en 3 subescalas o escalas debido a la escala somático, psicológico y urogenital. Se le va a dar un puntaje diferente y depende de la sumatoria de puntos, se concluye un diagnóstico leve, moderado, severo o muy severo. Esta diapositiva ejemplifica la escala o el cuestionario que se le entrega a la paciente, porque de hecho, si se fijan, tiene unas caritas para que la paciente se sienta identificada de cómo tiene dicho síntoma que se está preguntando, y se le otorga un puntaje donde va del 0 al 4, si no se siente molesta es el 0, si hay alguna molestia leve le otorgamos 1 punto, algo moderado 2 puntos y así sucesivamente hasta llegar a un máximo de 4. En la parte inferior
viene marcado de cuál pregunta es el que integra la escala somática, que es del 1 al 4, la psicológica, que es del 5 al 8, y el urogenital, que es del 9 al 11. Esta, si se fijan, pues es muy amigable para la paciente y para nosotros facilita el hacer objetivo lo subjetivo, que era lo que les comentaba, cómo vamos a darnos cuenta de qué forma le afecta a nuestras pacientes, y esto aplica a cualquier paciente que se encuentra en esta etapa de la menopausia, ya sea fisiológica o inducida. Bien, entonces, debido a este tema que estábamos revisando, realizamos un trabajo junto con el doctor Aran Quiroz, en la cual se midió precisamente la calidad de vida que presentaban dichas pacientes con diagnóstico de insuficiencia ovárica quirúrgica secundario a absceso tubovárico en la UMAE. Este estudio es una continuación de otro que habíamos iniciado para ver la calidad de vida de las pacientes en general, de forma global, pero dentro de estos pacientes llamaba la atención que había muchas pacientes menores de 40 años del primer estudio que les comento, y de estas pacientes, de las que son menores de 40 años, eran muchas por una insuficiencia ovárica por absceso pélvico. Nuestro hospital es un hospital de concentración, como sabemos, pero en realidad sí hay una frecuencia alta de abscesos tubováricos, que es el término correcto, no tanto absceso pélvico, la definición correcta es absceso tubovárico. Ahí estuvimos viendo eso, llamaba la atención, y se empezó a hacer un estudio de estas pacientes y ver cómo les iba, o sea, cómo les iba con el tratamiento que se les estaba dando por su diagnóstico de base, que es el absceso tubovárico. Entonces, en estos pacientes lo que hicimos es que se hizo el estudio observacional analítico y prospectivo en las pacientes que fueron menores de 40 años, como les comento, aplicando la escala de la MRS que les expliqué ahorita, antes y después de haberle realizado la oforectomía bilateral por un diagnóstico de absceso tubovárico. Y encontramos en un periodo de 8 meses 66 pacientes, que si se fijan pues no es un número tan bajo considerando que es un diagnóstico pues de absceso tubovárico que tiene tratamiento médico y que debería de ser manejado idealmente pues antes de llegar a entonces. Hasta el ser necesario el manejo quirúrgico. Estos pacientes, su rango de edad iba desde los 18 a los 40 años, la gran mayoría menores de 25 años. Encontramos en estos pacientes que el 83.3% referían síntomas severos posterior a la intervención quirúrgica, y el 90.9%, arriba del 90% de las pacientes iban a presentar estos síntomas severos al plazo de 2 meses de haberse realizado la cirugía. Lo que encontramos en cuanto a los resultados es que pensábamos que la afectación o la afección principal en estos pacientes, de acuerdo a la literatura, iba a ser principalmente somática o con síntomas vasomotores y todo lo que expliqué al inicio de la presentación. Sin embargo, lo que arrojó contra nuestro estudio fue que la afección principal fue en la subescala psicológica, como aquí lo pongo en la gráfica de pastel. Si se fijan, hasta un 66% de las pacientes referían principalmente síntomas en esta escala. Lo que les comentaba, que al plazo de 2 meses el 83.3% iba a presentar sintomatología severa, como lo veíamos en la diapositiva anterior, y hasta en el seguimiento que se le dio a la paciente, un 50% refería alteración también posterior de las otras 2 escalas, o sea, tanto psicológico, somático y urogenital. En esto que sinteticé en estas diapositivas, como discusión del estudio, vimos que en comparación a un metaanálisis que estuvo a cargo de Lee y colaboradores que se realizó en el 2020, ellos incluyeron 6 estudios con 645 participantes con el mismo diagnóstico y 492 controles. Ellos vieron que la alteración principal para ellos englobaba en el área urogenital y aplicaron otra escala que es diferente a la nuestra, que evalúa específicamente solo la función sexual, y para ellos fue la principal alteración en este tipo de pacientes menores de 40 años. Otros autores, como Yela y colaboradores, en el 2018 encontraron diferencias significativas estadísticamente en el dominio o escala somática y en el dominio psicológico, que eso está similar al nuestro.
Y lo que encontramos en nuestros pacientes es que el problema psicológico, que es particularmente angustiante para estos pacientes que ya de por sí tenían el diagnóstico de un absceso tubovárico con la incertidumbre de qué era lo que iba a pasar con ella, de momento, cuando se aplica la escala, una de las cosas que vimos que era la alteración principal es que tenían esa conciencia de la pérdida del potencial de fertilidad. Entonces, para ellas, esto conceptualiza una crisis que estaba imprevista definitivamente porque son pacientes jóvenes y que para ellas representa una pérdida y un desafío en uno de los objetivos principales de su vida, que es la maternidad. Esto impacta directamente en la cuestión psicológica y fue lo que encontramos en este grupo de pacientes. Esto, al presentarse de forma súbita, tanto el diagnóstico de absceso pélvico como el hecho de haber sido oforectomizada, puede precipitar en ella ira, culpa, ansiedad, estrés y depresión, que fue de las cosas que nos comentaban las pacientes, así como pérdida de autoestima, satisfacción, disminución en la satisfacción sexual, que fue lo que les comentaba, que después se fueron agregando alteraciones en las otras subescalas y definitivamente alteración en el deseo sexual por la situación de que se pierde la conceptualización o la autoimagen que tiene la paciente al estar oforectomizada. Entonces, lo que se concluyó es que en la medida de lo posible, debido a lo que arroja este estudio y con la revisión de otros metaanálisis, se debe de intentar realizar el manejo conservador, pues idealmente en este grupo de pacientes, ya no solo por lo sabido en cuanto a los beneficios que tienen los estrógenos en la cuestión metabólica, como les explicaba, tanto ósea como cardiovascular, sino como también conocer las repercusiones que va a tener el hecho de tener la oforectomía bilateral. Y esto lo vimos que afecta pues también muy importantemente en el aspecto psicológico, no solamente en lo fisiológico y lo somático. La mayor parte de las pacientes presentaron, como les decía, esta sintomatología en un periodo corto, a 2 meses en nuestro estudio, siendo que el estudio duró los 8 meses en los que agrupó a estos pacientes. Y esto enfatiza la importancia pues de iniciar el protocolo de estudio apropiado que el doctor Santos hablaba en la plática anterior, parte de los estudios que se deben de contar para valorar el inicio de la terapia de reemplazo hormonal básicos. En estas pacientes tiene que hacerse sus estudios de forma inmediata para instaurar el tratamiento oportunamente. Entonces, importante ya que se soliciten los estudios, saber que la paciente, por el hecho de estar joven, tenemos que priorizar el dar un tratamiento de terapia o una terapia de reemplazo hormonal, pero no hay que olvidar ni dejar de lado que existen factores de riesgo que se deben de seguir considerando. Recomendarle a la paciente que los factores en el estilo de vida modificables como el tabaquismo, su alimentación, la ingesta de sal, alcohol, la condición física o el ejercicio aeróbico, esto debe de ser prioritario también en el manejo posterior a estas pacientes. Y si de antemano ya padece alguna otra enfermedad como hipertensión, dislipidemia, glicemia, hacerle conciencia de que esto va a repercutir para iniciar pronto una terapia de reemplazo hormonal. Existen herramientas para evaluar este riesgo cardiovascular que de igual forma se pueden aplicar para cualquier paciente que se encuentre en una etapa de climaterio o menopausia, y aquí puse un ejemplo de 2 herramientas que están aprobadas por la Sociedad Americana del Corazón y la Academia Americana del Corazón, que dicho sea de paso, también realizamos un estudio al respecto ahí en la UMAE, donde establecimos este índice de riesgo cardiovascular en pacientes que están en climaterio y vimos que es una herramienta útil también para este tipo de pacientes. Aquí pongo el ejemplo. Los beneficios conocidos de la terapia de reemplazo hormonal también aplican en estos pacientes, en donde sabemos que va a ser eficaz para la sintomatología vasomotora, es también útil para el síndrome urogenital, mejora la calidad de vida de la paciente, que ese es uno de los puntos prioritarios. Como les decía, cada vez vamos a ir viendo en más artículos, en más lugares este término de calidad de vida y en ellas es prioritario. Prevenir la pérdida de masa magra y mantener su tonicidad muscular, que también eso es importante en estas pacientes jóvenes. Va a ser eficaz para tratar las alteraciones del estado de ánimo, va a prevenir el déficit cognitivo, memoria y la concentración de la paciente, previene la osteoporosis que les decía, pues también al ser jóvenes van a tener mayor riesgo de tener desmineralización ósea por la pérdida de los estrógenos, y va a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Las dosis, en esta diapositiva se las puse, existen dosis bajas, moderadas y altas de estrógenos, que es la principal terapia que tenemos que manejar. Dependiendo la vía de administración del estrógeno, hay cada una de las dosis. En nuestras pacientes, mientras más joven sea la paciente, debemos manejar dosis más altas, contrario a lo que ocurre cuando es una menopausia fisiológica, en donde la terapia de reemplazo hormonal, lo que nos dictan las guías es que debemos iniciar por una dosis baja e irla aumentando de acuerdo a los requerimientos de la paciente, siempre considerando el riesgo cardiovascular y oncológico de la misma, porque son pacientes de más edad. En pacientes jóvenes, lo ideal es entre una dosis moderada o alta, ya dependiendo del tipo de estrógenos que tengamos al alcance para dárselo a nuestra paciente. Y como les comentaba, dárselo de primera línea son los estrógenos, existen de segunda línea como la tibolona, que su dosis o presentación viene de 2.5 miligramos, y la de estrógenos y la SERM terapia, que viene el basedoxifeno, también es una segunda línea para este tipo de pacientes, pero nuestra prioridad es reponer los estrógenos. Tenemos que posteriormente individualizar las alteraciones porque en algunas pacientes va a ser necesario alguna terapia no hormonal, tanto para síntomas vasomotores como para la alteración de su propio estado psicológico. Aquí en esta diapositiva les puse algunos de los medicamentos que pueden ser útiles para las dos cosas, estabilizar el estado anímico y para los síntomas vasomotores de las pacientes. El que está aprobado por la FDA es la paroxetina, que es la que está en la parte superior del cuadro, y vemos que pues estos pertenecen a la familia de los inhibidores de la recaptura de serotonina, que como les comentaba, pues van a funcionar para los síntomas vasomotores, pero también para las alteraciones del estado de ánimo de nuestras pacientes. Sigue ahorita varios protocolos en esta línea de investigación que tenemos ahí en la UMAE, que está a cargo de algunos de nuestros residentes del cuarto año, en donde estamos viendo pues la mejoría que tienen estos pacientes en cuanto a su calidad de vida, ya con la terapia instaurada, administrando tanto estrógenos y las distintas terapias que les acabo de mencionar. Y sigue ahorita también la valoración de aquellas pacientes, es un brazo de investigación de este protocolo, en la cual se está instaurando el manejo conservador y ver la diferencia de las pacientes que se trata de preservar el otro ovario, en el caso del absceso tubovárico, para medir y, como les decía, hacer objetivo, porque uno puede pensar, pues sí, lógicamente va a haber diferencia, pero ¿en qué le afecta? ¿De qué forma mejora? Para eso sirven estas investigaciones y pues orgullosamente se llevan a cabo en nuestro hospital. Y por mi parte es todo. Gracias. Le damos las gracias a la doctora Cristal de Santiago por una charla tan interesante y sobre todo con información obtenida de nuestra querida unidad médica. Y a nombre del comité organizador, doctora, le hago entrega de su reconocimiento y un pequeño obsequio.